Para el desarrollo de este video voy a colocar como referencia esta base de datos de solicitantes de crédito de una fintech. Esta base de datos posee toda la información sobre los registros de un solicitante de crédito. En esta información tiene edad, sexo, estado civil, hijos, persona a cargo, nivel de renta, nivel de estudios, ingresos y egresos, todos sus activos. Tiene el monto de la deuda, la cuota del crédito, el conocimiento del cliente, y hay unas variables que son preaprobación, probabilidad de default, score y LGD, que van a ser las variables representativas para el caso de este video. Es importante tener en cuenta que este video va a quedar en la descripción del video en la plataforma de YouTube. Por ahora vamos a trabajar en la base de datos AAA, que es una base de datos que no posee datos faltantes, como si sucede en esta de solicitantes de crédito, que si se puede ver al final hay unas celdas faltantes, básicamente del modelo, pero eso es para hacer una prueba de validación de modelos. Pero por ahora, para la construcción de nuestro modelo de concentración de información, vamos a utilizar esta base de datos. Para esta base de datos, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear una copia de la base de datos para no dañar la información original y poder seleccionar las variables que me interesan a mí. Entonces se crea la base de datos, le voy a cambiar el nombre por base de datos AAA y le voy a colocar K-means para que sepamos que ahí vamos a hacer el modelo K-means. De acuerdo con lo que vimos en la introducción a esta lista de videos, solamente me voy a quedar con las variables de interés para la estimación de la distribución agregada de las pérdidas, que va a ser el monto del crédito que yo le voy a otorgar a una persona. Me voy a quedar con la probabilidad de default, le voy a dar eliminar aquí y me voy a quedar con el LGD. Recordemos que la distribución agregada de pérdidas resulta del producto entre el monto, eso se multiplica por un porcentaje que es la probabilidad de default, que en este caso es del 4%, y se multiplica por un 6%, que en este caso lo que me dice el modelo es que todo el crédito de esta persona está respaldado aproximadamente en un 94%, y ese 6% es algo que la persona va a quedar debiendo si se liquidan todos sus activos para cubrir el crédito. Entonces en este caso, recordemos que todas estas pérdidas son dinero. Vamos a colocarle 2 decimales para que tengamos una mejor referencia con respecto a los valores de la distribución agregada de pérdidas. Lo primero que vamos a hacer es que voy a abrir una fila aquí arriba para ahora colocar unos concentradores de información a priori, como lo mencioné en el video anterior. Lo primero que yo necesito en este caso es identificar el valor máximo, el valor mínimo de la distribución agregada de pérdidas. Entonces yo voy a seleccionar estos valores, voy a buscar el máximo, selecciono todos los valores de la distribución agregada de pérdidas. En este caso tenemos un total de 5.842 datos para este modelo. Vamos a buscar el mínimo de esta distribución, 5.842 datos. Ahora, yo necesito colocar 5 concentradores de información, como lo vimos en el video anterior. Voy a colocar 5 concentradores de información. Estos 5 concentradores de información los voy a llamar concentradores de información a priori. Estos valores, ¿de dónde van a salir? Van a ser unos valores aleatorios que van a estar entre el mínimo, le voy a dar F4 a este valor, más el máximo menos el mínimo, multiplicado por la función aleatorio. Entonces esto me va a arrojar un valor que va a estar entre esos dos valorcitos que ustedes ven ahí. Entonces si arrastro de aquí para acá, vamos a mirar aquí que se me movió la fórmula. Voy a asegurar estos valores, G3 igualmente y G4, para que no me muestre esos ceros, y arrastro nuevamente la fórmula para que miremos que van a ser unos concentradores de información. Inicialmente van a ser unos concentradores a priori
o unos concentradores aleatorios. Lo más importante es que estén entre el máximo y el mínimo para poder clasificar cada una de estas pérdidas en estos 5 parámetros de riesgo. Al final, cuando ya estemos seguros de que los valores a priori sí son los que necesitamos, entonces ahora los vamos a categorizar de acuerdo con las categorías de riesgo que definimos en el video anterior o en términos de los parámetros de riesgo. Cuando yo ya estoy seguro de esos concentradores de información, estos valores se van a constituir como unos centroides de un clúster, que después más adelante vamos a mirar ese concepto. Lo primero que nos vamos a preguntar en este punto es cuál es la distancia que existe entre este concentrador de información y 1,66. Nosotros lo podemos hacer utilizando la raíz cuadrada o la distancia entre dos números, que se puede medir de la siguiente manera. Entonces, primero el concentrador menos el 1,66. Eso lo elevamos al cuadrado y mire que él me va a dar la distancia. Entonces 1,66 a 21,48 son 19 punticos. Entonces es importante tener en cuenta cuál es la distancia de los concentradores de información o del dato a un concentrador de información. Cualquiera de las dos vías está bien. Ahora voy a utilizar, en vez de utilizar la raíz, voy a utilizar la función valor absoluto. Entonces le voy a decir 21,48. Voy a garantizar la fila para estos números menos, voy a garantizar la columna para este 1,66 y le doy enter. Entonces aquí me da la distancia que hay de 1,66 a 1,98, que es 0.31. Recordemos que esto es dinero, le voy a colocar 3 cifras decimales, 3 o 4 cifras decimales, para que en el caso de que sean numeritos por debajo de 0, yo pueda ver esos valores o esos valorcitos tan pequeños en dólares. Ahora, si yo arrastro de aquí para acá, yo puedo encontrar cuál es la distancia que existe entre este concentrador y 1,66. Por ahora, estos se van a llamar concentradores de información a priori. Cuando ya estemos seguros que todos los datos están clasificados en cada una de esas categorías a priori, entonces ya pasará a llamarse centroide o concentrador de información. Ahora, ¿cómo sabemos entonces nosotros que ese primer dato pertenece a este primer concentrador de información? Entonces vamos a buscar el mínimo de esa tira de números. Vamos a buscar el mínimo. Seleccionamos los numeritos. Él me ubica el mínimo, que es 0.718, que es pertenece, este 1,66 pertenece al concentrador 4, pero yo quiero saber exactamente a qué concentrador pertenece el dato de manera particular. Entonces a este concentrador yo voy a decir coincidir, y ese coincidir va a hacer coincidir este punto 554 con esta tira de números, y le voy a decir al modelo que sea una coincidencia exacta. Para esa coincidencia exacta selecciono con el mouse acá, o puedo colocar un 0 directamente, que es el de coincidencia exacta, y le doy enter. Esto ya no va a ser dinero, sino que va a ser un valor numérico. Entonces él me dice que pertenece al concentrador 2. Miremos que el concentrador 2 es la menor distancia que tiene este dato a cada uno de los concentradores de información. Entonces, para poder facilitar el manejo de los datos en esta tabla, lo primero que va a hacer es que me va a traer los numeritos que identifican cada uno de los créditos, y aquí al lado me voy a traer también la LDA para poderlo ver acá. Entonces esto se llama la LDA, y lo primero que yo voy a desarrollar acá es que voy a calcular todos estos valores absolutamente para todas las LDA. Voy a bajar de aquí hacia abajo, le voy a dar doble clic, aquí no nos da doble clic, entonces vamos a bajar hasta los 5.844 datos que tenemos disponible para la construcción de este modelito. Demos unos dos segunditos a que llegue hasta el final, al 5.848 datos que tenemos disponibles. Ahí se nos pasó un poco, pero ya llegamos, 5.848 datos disponibles.
Ya tenemos calculado absolutamente todo. Ya sabemos exactamente a qué clúster pertenece cada uno de los datos o a qué concentrador. Aquí yo quisiera hacer esto mismo para facilitar el trabajo. Entonces voy a colocar aquí. Este pertenece al concentrador 2, sin embargo, simplemente es copiar la columna de concentrador para poder hacer unos cálculos adicionales. Ahora vamos a pasar a determinar el número de datos o el promedio de las pérdidas que caracterizan a cada uno de los concentradores de información. Esto lo vamos a llamar centroide. Y lo primero que vamos a hacer es centroide 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí lo primero que vamos a sacar es la media de los datos que hacen parte de cada uno de los concentradores de información. Entonces yo puedo decir aquí, le voy a decir al modelo, vamos a calcular un promedio, promedio.si.conjunto. Voy a tomar, me dice aquí que el rango del promedio va a ser la distribución agregada de pérdidas. Le voy a dar F4 para que se quede quieto. Luego entonces aquí le voy a colocar punto y coma y le voy a decir, él me va a preguntar a mí cuál es el rango de criterios. Entonces le voy a decir que son los concentradores de información. Le doy F4 para que igualmente se queden quietos y no me interesan sino los que están ubicados en el centroide 1 o en el concentrador de información 1. Le doy Enter y aquí puedo encontrar el promedio de todos los datos que hacen parte del concentrador de información 1 y así sucesivamente sobre los 5 datos que tengo disponibles. Entonces es importante que tengamos en cuenta que yo puedo encontrar los concentradores de información simplemente teniendo unas semillas o unos valores a priori de concentración de información. Si nosotros le damos F9 al teclado, miren que ellos van cambiando. Cuando veamos que estemos seguros de que no hay ningún dato erróneo, entonces en este momento lo que voy a hacer es que voy a copiar estos concentradores de información, control C, y con el botón derecho le voy a decir pegado especial. Entonces ya estos valores no me van a cambiar, estos valores ya van a ser fijos y los voy a colocar aquí en rojo. Entonces nuestros concentradores de información, miremoslos acá. Ya él calcula el promedio con los concentradores que hay ahí. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que estos concentradores no están en orden, de menor a mayor. Entonces los voy a organizar de menor a mayor, le voy a decir control C y voy a colocarlos aquí como traspuesto y le voy a decir al modelo que me los ordene de menor a mayor y voy a volverlo a copiar nuevamente y le voy a volver a colocar aquí le voy a decir transponer. Entonces me los coloca ya de forma organizada y aquí al lado de acá ya me van a aparecer todos los concentradores de información totalmente organizados. Entonces importante tener en cuenta este método porque nos identifica claramente cuáles son los concentradores de información de los datos. Para completar el reporte de riesgo, entonces yo necesito saber el número de datos que hay por cada uno de esos centroides. Entonces lo primero que le voy a decir al modelo es que me cuente cuántos hay por cada una de las categorías del riesgo. Entonces le voy a decir contar si conjunto. Me dice que rango de criterios. Voy a tomar estos que son los concentradores, le voy a dar F4 y luego él me va a decir el criterio 1. Entonces yo le voy a decir que son todos los que sean iguales a 1, a este valor de acá. Entonces me va a decir cuántos datos hay por cada una de las categorías. Miremos que generalmente cuando uno tiene una cartera de crédito sano, la mayor cantidad de créditos se deben ubicar en las categorías de riesgo más bajas. Recordemos que las categorías de riesgo según normativa internacional son AA, A, B, B y C. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas categorías de riesgo para saber exactamente cómo está configurada nuestra cartera de crédito por parámetros de riesgo o para establecer coberturas diferenciadas para la protección de esos créditos. Entonces, por ejemplo,
Si yo quisiera saber cuáles son los créditos que están en la categoría número 1, pues puedo simplemente decirle aquí al modelo, establecer un filtro en donde yo le diga al modelo, vea, yo necesito que me seleccione solamente los créditos que están en la categoría número 1. Entonces aquí ya tengo toda la base de los créditos que están en el primer concentrador de información. Estos son los que son 544. Son 544 datos como lo mostramos nosotros ahorita. Entonces, para que lo tengan en cuenta que estos filtros nos van a servir a nosotros para procesar la información. Entonces, esto ya se determina como centroide y ya estos son los concentradores reales de información que nosotros más adelante, si lo combinamos con variables como frecuencia y severidad, podemos encontrar lo que se denomina como las matrices para la gestión de los riesgos derivados de las operaciones del negocio de una organización, como lo mencioné anteriormente. En esta página web ustedes pueden ver una simple explicación de lo que yo acabo de hacer en el archivo de Excel. Miren cómo quedan los numeritos agrupados por cercanía, por la cercanía de un valor a un concentrador de información. Estos límites que están aquí en colorcitos y que agrupan los datos se conocen como los límites o la cobertura que tiene cada uno de los concentradores de información o el área de influencia de cada uno de los concentradores de información. Entonces aquí pueden encontrar de manera gráfica eso que yo desarrollé allá en el video. Entonces nos vamos a centrar particularmente ahora en determinar los límites de cada uno de los concentradores de información.